siguiente. A partir de los datos de la gráfica espacio-tiempo, determina, apartado A, el tipo de movimiento y la velocidad en cada tramo. Apartado B, el espacio total recorrido y el desplazamiento. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, asignaré una letra a cada tramo. Voy a poner ahí A, B y C para los 3 tramos de movimiento que se observan. Se observa, en primer lugar, que la gráfica es de espacio frente a tiempo. Esto es muy importante porque no es lo mismo una gráfica de espacio frente a tiempo que una gráfica de velocidad frente a tiempo. Las conclusiones que se sacan de la gráfica y los resultados no son los mismos. Tened mucho cuidado, no se pueden hacer estos ejercicios a piñón. Nos paramos y nos fijamos el tipo de gráfica que tenemos. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. En este caso, como nos piden el tipo de movimiento, vamos a poder decir que en el tramo A el movimiento es uniforme, tiene velocidad constante, ya que en la gráfica espacio frente a tiempo, cuando tenemos una línea recta, el movimiento es uniforme. En el tramo B podemos decir que el objeto está en reposo, no se está moviendo. Y en el tramo C el movimiento es también uniforme por el mismo motivo que el tramo A era de movimiento uniforme. La velocidad es constante. La velocidad en los tramos A y C se calcula con la fórmula velocidad igual a variación del espacio dividido variación del tiempo. Vamos a aplicarla. En el tramo A, ahí podéis ver que la velocidad es igual a 100 menos 20, que es la variación en el espacio, dividido 2 menos 0, que es la variación del tiempo. Nos da, como podéis ver en pantalla, un resultado de 40 metros por segundo. En el tramo C vamos a aplicar la misma fórmula. La variación del espacio será 0 menos 100, es decir, posición final menos posición inicial, dividido 6 menos 4. La velocidad será de menos 50 metros por segundo. Y con esto ya podemos contestar la pregunta que nos piden en el apartado A. La velocidad en el tramo A es de 40 metros por segundo. En el tramo B el objeto está quieto y por lo tanto su velocidad es 0, y en el tramo C su velocidad es de 50 metros por segundo. El signo negativo de este último tramo nos indica que el objeto está acercándose al punto que se toma como origen. Y los tipos de movimiento ya los he comentado anteriormente. En el tramo A y C el movimiento es uniforme y en el tramo B el objeto está en reposo. Continuamos con el apartado B. Ahora nos piden el espacio total recorrido y el desplazamiento. Mucho cuidado porque son conceptos que no son iguales. Yo puedo recorrer un espacio 10, 15, 20, 30 metros, pero no desplazarme. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, por ejemplo, en mi casa, de aquí a la cocina y volver, y aunque he recorrido 8 o 10 metros, no me he desplazado. Y eso es importante y es el concepto que se trabaja en este apartado. Vamos allá. Ahí colocamos los tramos y vamos a calcular el espacio total recorrido sumando el espacio recorrido, lógicamente, en cada tramo. En el tramo A podéis ver que se recorren 80 metros, porque inicialmente estábamos a 20 metros del origen y al terminar el movimiento estamos a 100 metros. 100 menos 20, 80 metros. En el tramo B, puesto que estamos quietos, pues no recorremos ningún espacio. Y en el tramo C, el espacio recorrido es de 100 metros. Observad que he puesto el valor absoluto. En efecto, el espacio recorrido siempre es positivo. No nos importa el sentido que tenga. Lo que nos importa es la distancia que recorremos en valor absoluto. Como se puede comprobar, por lo tanto, el espacio total recorrido es de 180 metros. Y con eso ya hemos respondido la primera parte del apartado. Vamos al desplazamiento. El desplazamiento, como hemos comentado anteriormente, es otra cosa. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. En este caso, 0 menos 20. En total, el desplazamiento es de 20 metros. El valor negativo que hemos obtenido indica que el objeto se ha acercado al punto que se toma como origen. Y el espacio total recorrido, ya lo hemos dicho antes, es de 180 metros. Solo que os recomiendo que las soluciones hagáis como hago yo en los ejercicios. Las pongáis siempre al final y recuadradas para que el profesor
vea bien claro qué es lo que habéis contestado y luego no haya dudas a la hora de corregir ni a la hora de que tengáis que reclamar. El ejercicio dice lo siguiente: un ciclista de 57 kilos circula 18 km por hora en su bicicleta de montaña de fibra de carbono de 10,9 kilogramos. ¿Qué fuerza debe ejercer sobre el freno para conseguir que se detenga en 3 segundos? ¿Y qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Vamos a resolver el ejercicio. Tomamos en primer lugar los datos y los convertimos a unidades del sistema internacional en caso de que sea necesario. En primer lugar, la masa del ciclista 57 kilos, la masa de la bicicleta 10,9 kilos, la velocidad es de 18 km por hora, debemos convertirla a unidades del sistema internacional mediante el correspondiente factor de conversión, tal como tenéis en pantalla. Los factores de conversión son una parte muy importante de la física y tenéis que dominarlos. En este caso, lo que hacemos para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo es poner 1 kilómetro en el denominador y 1000 metros en el numerador, ya que ese es el factor. Como el kilómetro en la unidad original está arriba, nosotros lo tenemos que poner en el factor abajo. Y lo mismo hacemos con las horas. La hora, como está en el denominador, en el factor lo ponemos en el numerador. Y en el denominador vamos a poner la unidad del sistema internacional, que es el segundo. Obviamente debéis saber que 1 kilómetro son 1000 metros y una hora 3600 segundos, porque si no, no podéis hacer la conversión. Bueno, si os fijáis, ahí simplificaremos los kilómetros con los kilómetros y las horas con las horas, y nos va a quedar que los 18 kilómetros por hora son equivalentes a 5 metros por segundo. Por otro lado, el tiempo es 3 segundos, que ya está en unidades del sistema internacional. Según el segundo principio de la dinámica de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, para poder calcular la fuerza, que es lo que nos piden, se debe calcular la aceleración y tener la masa total. Como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, tal como nos dice el ejercicio, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es cero, ya que la bici al detenerse, su valor de la velocidad es cero. La velocidad inicial son los 5 metros por segundo que hemos obtenido anteriormente y el tiempo 3 segundos. Despejando la aceleración, obtenemos una aceleración cuyo valor es negativo, lógicamente es de frenado, y es menos 1,67 metros por segundo cuadrado. Una vez tenemos la aceleración, vamos a calcular la masa. La masa total es la suma de ambas masas directamente. Entre el ciclista y la bicicleta de montaña de fibra de carbono suman una masa de 67,9 kilogramos. Ya podemos calcular ahora la fuerza. La fuerza es masa por aceleración, como hemos dicho, es decir, 67,9 por 1,67. En total, 113,4 newton. Esa es la fuerza de frenado que debe hacer para conseguir detenerse en 3 segundos. Observad que no la he puesto negativa. Podría haberlo puesto negativo y nos indicaría igualmente que es una fuerza de frenado. Pero a mí me interesa en este caso el módulo. En cuanto a la distancia, como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, puedo utilizar la fórmula correspondiente: espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir y a calcular ese espacio, que como podéis ver me da un resultado de 7,5 metros. El tiempo 3 segundos, la velocidad inicial 5 metros por segundo y la aceleración, aquí sí con su signo, menos 1,67. Ya hemos terminado, por lo tanto, el ejercicio y ahí ponemos las soluciones. Apartado A, la fuerza será de 113,4 newton y apartado B, el espacio recorrido de 7,5 metros. Simplemente, antes de terminar, comentar que si cogemos más decimales al despejar la aceleración o incluso utilizamos la fracción, los resultados pueden variar ligeramente, aunque considero que eso no es lo más importante. Es más importante tener claro los conceptos y las fórmulas que hay que utilizar. El enunciado dice lo siguiente: la central hidroeléctrica de Itaipu, en Brasil, es una de las que más energía producen, con 103.000 millones de kilovatios hora al año. Apartado A, determina la energía que produce en unidades del sistema internacional. Apartado B, calcula la potencia de la central. Apartado C, si un metro cúbico de agua cae desde la compuerta de la presa a 118 metros de altura,
¿Con qué velocidad llegará a la turbina? Nos dan como datos la gravedad y la densidad del agua. Vamos a responder la primera pregunta. La energía que produce en unidades del sistema internacional. Lo primero, como me dan la energía que produce, la voy a expresar en notación científica, ya que 103.000 millones es un número muy grande. 103.000 millones de kilovatio hora, lo que hacemos es saber que los millones equivalen a 10 elevado a 6, como he puesto en pantalla, y después al hacer la operación me queda que la energía es de 1,03 por 10 elevado a 11 kilovatios hora. Como sabéis, la unidad del sistema internacional para la energía no es el kilovatio hora, eso viene en la factura de la luz. Para nosotros, y para todos los científicos del mundo, la unidad del sistema internacional de la energía es el julio, aunque no se utiliza en la factura de la luz. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el factor de conversión correspondiente. Como tenemos kilovatios y horas, lo que vamos a hacer es el siguiente factor. En primer lugar, vamos a pasar el kilovatio a vatio. Un kilovatio son 1000 vatios, como veis en pantalla, y una hora 3600 segundos. Al hacer la conversión podéis ver que el kilovatio se va, la hora se va, y me queda 3,708 por 10 elevado a 17 vatios por segundo. ¿Qué ocurre? Que esa unidad tampoco es del sistema internacional, pero ya la tenemos prácticamente. ¿Por qué? Pues porque el vatio es julio dividido entre segundo. Y ahí puedo simplificar el segundo con el segundo y ya tengo el resultado en julios. Y tenemos ya la energía que se produce en unidades del sistema internacional. 3,708 por 10 elevado a 17 julios. En el apartado B nos pide la potencia. La potencia es la energía por unidad de tiempo. La energía ya la tengo, pero el tiempo no lo tengo. Por lo tanto, tengo que calcular en primer lugar los segundos que hay en un año. Bueno, el tiempo lo tengo, es en un año, pero hay que expresarlo en segundos, quiero decir. Ahí tenéis el factor de conversión correspondiente para calcular los segundos que hay en un año. No tiene mayor problema, lo único que el número pues va a ser un poco grande, claro. 3,1536 por 10 elevado a 7 segundos. Una vez ya tengo el tiempo en segundos, que es un año, aplico la fórmula potencia igual a energía partido tiempo. Ahí tenéis el resultado, 1,18 por 10 elevado a 10 vatios. Esa es la potencia de la central. Continuamos con el apartado C. En este caso, vamos a tener que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Es decir, la energía potencial que tiene el agua en la parte de arriba de la presa se va a transformar en energía cinética conforme va perdiendo altura. Y al atravesar el agua las turbinas y hacerlas girar, vamos a poder aprovechar esa energía potencial que se transforma en energía cinética para luego producir energía eléctrica. En nuestro caso, tal como sabéis, vamos a ponerlo energía mecánica 1 igual a energía mecánica 2. La energía mecánica es energía potencial más energía cinética, por eso escribiremos energía potencial 1 más energía cinética 1 igual a energía potencial 2 más energía cinética 2. Sustituimos sabiendo que la energía potencial es masa por gravedad por altura y la energía cinética 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí tenéis en pantalla cómo quedaría la ecuación. Lo que ocurre aquí es que la energía cinética en lo alto de la presa es 0, porque la velocidad del agua ahí es 0, y la energía potencial al llegar a la parte más baja del recorrido del agua en la cascada también es 0. Por lo tanto, se me queda una ecuación mucho más sencilla, con solo dos términos. mgh1 igual a 1/2 por m por v2 al cuadrado, donde h1 es la altura a la que está la compuerta de la presa y v2 es la velocidad con la que llega a la altura de la turbina. Además, podéis ver que puedo simplificar las masas y por lo tanto ya voy a poder despejar fácilmente la velocidad. El simplificar las masas es importante. La velocidad con la que va a llegar el agua no depende de la masa, depende de la altura, como ya sabemos también. Se despeja la velocidad y vamos a terminar ya de calcularla. Ahí nos queda la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por la altura. Simplificamos, sustituimos y nos queda la velocidad 48,58
metros por segundo. Esa es la velocidad del agua cuando llega a la turbina. El enunciado dice lo siguiente. Dos cargas de 5 y 7 milicoulombios respectivamente se encuentran en sendos vértices de la base de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado. Apartado A. Calcula la fuerza electrostática entre ellas e indica de qué tipo es. Apartado B. Calcula el potencial eléctrico en el tercer vértice. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a hacer un esquema de la situación. Considero que para este tipo de ejercicios es imprescindible y para mí forma parte del problema. Es decir, si no se hace un esquema se debería puntuar menos, ya que el hacer el esquema implica que estás entendiendo en buena medida el ejercicio. Si no haces el esquema, da la impresión de que no entiendes lo que estás haciendo. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis siempre el esquema de la situación. Mirad cómo sería. Coloco los ejes coordenados y las dos cargas, la de 5 y 7 milicoulombios, ambas positivas, como dice el enunciado. Y coloco las fuerzas. Como ambas cargas tienen el mismo signo, la fuerza que ejercen entre ellas será de tipo repulsivo. Y ahí tenemos ya el esquemita. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Se toman datos en primer lugar y se expresan en unidades del sistema internacional. Sobre todo, esto es importante en el caso de las cargas, ya que es muy habitual que las cargas se expresen o en milicoulombios, en microcoulombios o en nanocoulombios incluso. En este caso, como son 5 milicoulombios, basta por multiplicar por 10 a la menos 3 el número en milicoulombios. La carga 1 será de 5 por 10 a la menos 3 coulombios y la carga 2 de 7 por 10 a la menos 3 coulombios. La distancia que hay entre las cargas, que es 12 centímetros, expresada en metros, 0,12 metros. Observad que los tres datos que nos han dado he tenido que cambiar las unidades. La fuerza se calcula aplicando la ley de Coulomb en módulo. Fuerza igual a K por el producto de las cargas dividido la distancia entre ellas al cuadrado. En este caso, sustituyendo, como veis en pantalla, obtenemos el valor de la fuerza, 2,1875 por 10 elevado a 7 newton. La fuerza es de tipo repulsivo por ser cargas del mismo signo y su valor es el que hemos dicho anteriormente, 2,1875 por 10 elevado a 7 newton. Con eso ya tenemos contestado el apartado A. El apartado B nos pide el potencial eléctrico en el tercer vértice del triángulo equilátero y de nuevo esquemita de la situación. Las cargas que ya teníamos antes, colocamos el tercer vértice aproximadamente ahí. Podemos ver que el triángulo equilátero tiene 12 centímetros de lado y el potencial es un escalar y será la suma total de los potenciales generados por cada una de las cargas. Esto se llama principio de superposición. El potencial generado por la carga 1, K por carga 1 partido R, 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 3 dividido 0,12. En total 3,75 por 10 elevado a 8 voltios. Hacemos lo mismo con la carga 2 y obtenemos el potencial generado por la carga 2, que es ese que tenéis en pantalla. Es un poquito más grande porque la carga tiene mayor valor, 5,25 por 10 elevado a 8 voltios. No dejéis de hacer esto por vosotros mismos y aseguraros de que sabéis hacer estas operaciones con la calculadora, porque hay gente que con la notación científica se hace un poco de lío. El potencial total será la suma de ambos potenciales y tal como tenéis en pantalla, daría un total de 9 por 10 elevado a 8 voltios. El ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito eléctrico mostrado en la figura, determina, apartado A, el valor de la resistencia equivalente, apartado B, el potencial de la pila, apartado C, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Vamos a resolver este ejercicio que es muy típico y es muy completo, y a mí me parece muy interesante. Nos encontramos ante un circuito mixto, donde R2 y R3 están en paralelo, tal como veis en pantalla, entre ellas, y esta agrupación está en serie con R1. En primer lugar, debemos calcular la resistencia equivalente que formarían R2 y R3. Para ello aplicamos la fórmula de las resistencias equivalentes en paralelo y nos queda que 1 partido la resistencia equivalente es 1/6 más 1/3 igual a 3/6. Despejando, nos queda una resistencia equivalente de 2 ohmios. Importante que tengáis claro cómo despejar esto desde el punto de vista matemático, porque hay gente que deja el 3/6 como solución de la resistencia equivalente y está mal, ¿vale?
Una vez tenemos ya la resistencia equivalente de la agrupación en paralelo, representamos, como he hecho yo en la parte derecha, el circuito equivalente. Fijaos, ahora tengo dos resistencias que están en serie, la resistencia 1 y la resistencia equivalente. Puedo calcular, por lo tanto, ya la resistencia equivalente total que formarían R1 y la resistencia equivalente. Puesto que están en serie, simplemente aplico la fórmula de las resistencias que están en serie sumándolas y me queda una resistencia total RT de 6 ohmios, que es el valor que me pide el ejercicio. Ahí tenemos cómo quedaría el circuito y ahí tenéis el resultado. La resistencia equivalente total del circuito es de 6 ohmios. Continuamos con el apartado B. Para calcular el potencial de la pila vamos a utilizar el circuito equivalente que hemos obtenido, con una resistencia RT de 6 ohmios y una intensidad de corriente de 2 amperios. Para calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito, aplicamos la ley de Ohm al circuito equivalente. Voltaje igual a intensidad por resistencia total, nos queda 12 voltios tal como tenéis en pantalla. El potencial de la pila, por lo tanto, es de 12 voltios. Continuamos ahora con el apartado C, en el cual nos piden la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Para ello vamos a trabajar con el segundo de los circuitos, aquel en el cual tenemos la resistencia equivalente del circuito en paralelo, pero no hemos hecho la resistencia total del circuito. Vamos a aplicar la ley de Ohm para poder calcular la caída de potencial en las resistencias R1 y RE. V1 es igual a I por R1, es decir, V1 igual a 2 por 4, 8 voltios. Eso significa que de los 12 voltios que tiene la pila, 8 voltios de caída de potencial se producen en esa resistencia 1. Lógicamente los otros 4, como vamos a comprobar ahora, se van a producir en la resistencia 2. Sustituimos y en efecto, 4 voltios como era de esperar. Se observa que la suma de las caídas de potencial de V1 y VE dan el voltaje total de la pila. Muy bien, una vez tenemos los voltajes, la intensidad de corriente que circula por la resistencia R1 ya sabemos que es 2 amperios, ya que no hay ninguna bifurcación anterior a ella. Pero como las resistencias R2 y R3 están en paralelo, por cada una de ellas circulará una corriente I2 e I3. Ahora vamos a calcular la intensidad que circula por cada una de ellas. Vamos a poner el circuito y vamos a aplicar la ley de Ohm a cada una de las ramas, ya que el potencial que cae por cada una de las ramas es el mismo, y es de 4 voltios. En la rama 2 diremos que I2 es igual a VE partido R2, como podéis ver, 4 entre 6, resultado 0,667 amperios. Mientras que en la rama 3, aplicando la misma fórmula, nos queda 4 tercios, 1,333 amperios. Observad que si sumamos I2 e I3, dan la intensidad total de corriente del circuito, como no podía ser de otra manera. Ahí colocamos los resultados. Por la resistencia R1 circulan 2 amperios y por las resistencias R2 y R3 circulan 0,667 y 1,333 amperios respectivamente. El enunciado dice lo siguiente: un movimiento armónico simple viene descrito por la fórmula x igual a 2,4 por el seno de 2pi por el tiempo más pi, que se encuentra expresada en unidades del sistema internacional. A partir de ella se pide que calcules, apartado A, la amplitud del periodo y la fase inicial, apartado B, el valor de la elongación a los 3 segundos. Vamos a resolver este ejercicio que se puede hacer de forma muy directa. La ecuación de posición de un objeto que describe un movimiento armónico simple es la que tenéis en pantalla. X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase inicial. O la fase inicial, que le llaman en este ejercicio. Vamos a comparar esa fórmula general con la que nos han dado. Podéis observar fácilmente que la amplitud es 2,4 metros, la frecuencia angular es 2pi radianes partido segundo y la fase inicial pi radianes. De manera que 2 de las 3 magnitudes que nos pedían ya las tenemos aquí. Y para calcular el periodo lo vamos a calcular a partir de la frecuencia angular, ya que la frecuencia angular es 2pi partido el periodo. Podemos despejar el periodo como 2pi partido omega.
justo, y da la casualidad de que nos queda 2pi partido 2pi y el periodo es un segundo. Esto no tiene por qué ser así, obviamente, pero en este caso nos queda un periodo redondo, un segundo. Por lo tanto, contestamos ya este apartado A de forma directa. La amplitud es 2,4 metros, el periodo un segundo y la fase inicial pi radianes. Para el apartado B, como nos piden el valor de la elongación a los 3 segundos, lo único que tenemos que hacer es sustituir el tiempo por 3. Con lo cual, pues va a salir el ejercicio de forma rápida. Muy importante una cosa aquí. Tenéis que tener la calculadora puesta en radianes, porque si la tenéis en grados, el resultado saldrá mal. Y no seríais, seguro, los primeros en cagarla. Ya lo he visto otras veces. Mucho ojo. Para poder hacer este ejercicio, la calculadora en radianes. Si no sabéis cómo ponerla en radianes, averiguadlo buscando en internet. Sustituimos el tiempo por 3 segundos y podéis llegar aquí, en este caso, al resultado, 0 metros. Por lo tanto, la elongación a los 3 segundos es 0 metros. Eso significa que el objeto se encuentra en ese instante en el punto de equilibrio. No significa que esté quieto, significa que está en el punto de equilibrio, que como sabéis en este tipo de movimientos implica que su velocidad es máxima. Pero eso lo dejamos para otro día. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Recordad que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y lo compartiréis con las personas que están estudiando estos temas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.